El salario mínimo es el importe mínimo por el que se está autorizado a trabajar asalariadamente dentro de un país. Cuando un gobierno eleva este mínimo, este importe mínimo, tres efectos pueden desencadenarse. El primero es que el empresario, al que se le encarece el coste de mantener contratados a algunos de sus trabajadores, trate de compensar esa subida de coste mediante otras vías. Por ejemplo, empujando a sus trabajadores afectados a que trabajen de manera más intensa, a que trabajen durante más horas y no se remuneren ilegalmente, claro, esas horas, o mediante la retirada de algunos complementos no salariales que esos trabajadores venían percibiendo. Es decir, un primer efecto, una primera posible consecuencia, es que para el trabajador nada cambie demasiado. Cobra más por el lado salarial, pero o tiene que trabajar más tiempo o más duramente, o cobra menos por vías no salariales. Ahora bien, imaginemos que el empresario no puede compensar, o al menos no puede compensar plenamente el efecto de una subida del salario mínimo. En tal caso, otra consecuencia, otro posible efecto, es que el empresario decida prescindir de ese trabajador. Es decir, que lo despida porque ya no le sale a cuenta tenerlo contratado. Ese trabajador, imaginemos que contribuye a generar dentro de la empresa unos ingresos adicionales al mes de 800 euros, si suben el salario mínimo a 900, ya no es rentable mantener contratado a ese trabajador. O, aunque no se le despida totalmente, porque a lo mejor no es posible prescindir por entero de ese empleo, de esa ocupación, sí puede reducirle la jornada laboral de manera que solo esté contratado las horas mínimas imprescindibles para desempeñar una función básica dentro de la empresa. Y, desde luego, también cabe la posibilidad de que, aunque ese trabajador siga siendo rentable, imaginemos que genera dentro de la empresa 1.000 euros, unos ingresos adicionales de 1.000 euros y el salario mínimo sube a 950, por tanto todavía el empresario sale ganando manteniendo a ese trabajador. Si es posible sustituir a ese trabajador por otras fórmulas, por otros mecanismos que le resulten ahora más rentable al empresario, pues puede proceder también a despedir a ese trabajador para aplicar otra de estas otras fórmulas. Por ejemplo, mecanizar el puesto de trabajo o, por ejemplo, sustituir al trabajador no cualificado por un trabajador más cualificado que, aunque le cuesta más salarialmente, también le puede reportar una ganancia que ahora es relativamente más importante que antes de que subiera el salario mínimo. Pero imaginemos que el empresario no puede sustituir, no puede reemplazar, no puede prescindir de su trabajador y tampoco puede compensar contra él la subida salarial. En este caso, el tercer posible efecto es que la subida salarial se consolide, es decir, que el empresario suba el sueldo al trabajador y ese trabajador reciba a partir de ese momento un sueldo permanentemente más elevado. Este sería el caso de, por ejemplo, aquellos mercados laborales monopsónicos o cercanos al monopsonio, es decir, donde una empresa controla el mercado de trabajo y decide bajar el sueldo para remunerar a sus trabajadores por debajo de su productividad marginal. En ese caso, si se obliga a esa empresa a pagar un sueldo más elevado, el trabajador puede salir netamente ganando. Por tanto, hay tres grandes posibilidades que se desencadenan o que pueden desencadenarse después de una subida del salario mínimo legal. La primera es que nada cambie para el trabajador. Sí, me suben el salario mínimo, pero me congelan las subidas salariales futuras, me obligan a trabajar más horas, me obligan a trabajar más intensamente, me quitan otros complementos no salariales que venía percibiendo, etc. Es decir, me mantengo indiferente como trabajador. La segunda posibilidad es que el trabajador sale perdiendo. Supuestamente me suben el salario mínimo, pero soy despedido, por tanto no cobro ya nada en esa empresa. Y la tercera posibilidad es que el trabajador salga ganando, sube el salario mínimo y pues permanezco en el puesto de trabajo y por tanto cobro más
a final de mes. Por eso, dado que estos tres efectos van a estar siempre presentes en cualquier mercado laboral, es muy sencillo que cualquiera de nosotros encuentre ejemplos anecdóticos de alguno de estos tres casos. Todos podemos conocer trabajadores que han perdido su puesto de trabajo al poco tiempo de aumentar el salario mínimo, otros trabajadores que han visto aumentada su remuneración, o también trabajadores que se les ha compensado, se les ha cancelado la subida salarial por otros mecanismos. La cuestión es que, como digo, los tres efectos se pueden dar y se tenderán a dar dentro de cualquier economía, y negar que alguno de los tres vaya a estar o pueda estar presente es una actitud bastante irresponsable y bastante poco rigurosa de cara a estudiar cuáles son los efectos del salario mínimo. Evidentemente, por tanto, el salario mínimo puede destruir empleo, puede destruir puestos de trabajo, no es el único efecto, pero puede y va a tener, desde luego, ese efecto. Ahora bien, cuando hablamos de destrucción de empleos como consecuencia de un aumento del salario mínimo, desde luego, a lo que no nos estamos refiriendo es a que haya una brutal destrucción de puestos de trabajo. Normalmente, los trabajadores afectados por una subida del salario mínimo son muy poquitos, especialmente en países como España, donde hay una altísima penetración de la negociación colectiva. Prácticamente en cualquier sector el salario mínimo de ese sector lo marca el convenio colectivo y lo marca a un nivel más alto que el del salario mínimo nacional. Por tanto, el salario mínimo, el nacional, el legal, para el conjunto del mercado laboral, aplica. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.